Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y hoy los voy a acompañar para hablar de un tema específico. Vamos a hablar de cómo está Chile en estos momentos enfrentando la segunda ola del coronavirus. Han aumentado drásticamente los casos en Chile y esto ha significado que se han tenido que tomar medidas como cuarentenas focalizadas, y esto en un país que ha manejado, si somos absolutamente honestos, las cosas de la mejor manera posible, por lo menos en la región. Esto lo vamos a profundizar justamente después de esta pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y vamos a actualizar un poco la situación de lo que está ocurriendo en Chile con respecto a la pandemia, ya que, como ustedes bien saben, Chile hizo básicamente todo al pie de la letra, de mejor manera posible, y aún así, en estos momentos, está pasando por una segunda ola y está pasando cosas similares a lo que está ocurriendo en Europa, que a la vez podrían ser una advertencia para Perú, y a la vez estamos viendo un buen manejo. Chile ha sido un ejemplo de buen manejo de políticas públicas en el sector salud. Para hablar de este tema ya está con nosotros Arturo Zúñiga, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, con quien ya hemos conversado antes y bueno, parece ser que las cosas han empeorado un poco más. Gracias por estar aquí con nosotros, Arturo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué ha pasado, digámoslo así, qué ha pasado desde la última vez que hablamos al día de hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chile? No recuerdo exactamente la fecha en la cual conversamos, Sebastián, pero han subido bastante los casos diarios que hemos tenido durante los últimos días. Ya hoy día tuvimos 8.200 casos diarios y eso es un crecimiento de aproximadamente un 15% en relación a hace solamente 7 días atrás. Entonces, lo que está sucediendo ya hace varias semanas es que las unidades de paciente crítico y de cuidados intensivos de camas con ventilación mecánica se están viendo más presionadas. Hoy día tenemos más de 3.000 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos por coronavirus. Y afortunadamente el ritmo de vacunación y haber priorizado a las personas mayores de 60 años ha provocado que ese segmento haya caído en relación a los demás grupos. Por lo tanto, la vacuna funciona, pero a propósito y de la gran magnitud que han crecido los casos, el resto del grupo etario, es decir, menores de 59 años, han presionado bastante a los hospitales de nuestro país. Claro, ahora, ¿de qué es lo que puede estar detrás de eso? Tal vez es un elemento del comportamiento, la gente al sentirse un poco más segura, digamos, asume ya que existe la vacuna, que todo estará más tranquilo y se relaja un poco, o es tal vez estas nuevas cepas que están llegando también a Chile y bueno, a todas partes del globo, que son a la vez más agresivas y les importa un poco menos, digámoslo así, la edad de la persona, ¿no? Que por lo menos la original, la de Wuhan, a los más menores, digamos de 30, 40, hasta 50 años, era menos dañina, digámoslo así, que las que estamos viendo, por ejemplo, la de Manaos, ¿no? La cepa de Manaos. Puede ser una mezcla de cosas como las que tú mencionas, Sebastián. Venimos de ya hace 5 meses que teníamos casos no tan altos y también obviamente el ingreso de nuevas cepas a nuestro país, que está obviamente comprobado, se han verificado que corresponde a las cepas ya descubiertas como la sudafricana, como la de Manaus, como la de Inglaterra, junto también con el comportamiento tradicional, por llamarlo de alguna forma, de las pandemias. O sea, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, lo que pasó en la segunda y la tercera ola en comparación con la primera fue que se multiplicaron de 5.000 a 30.000 casos, incluso 50.000 casos en Francia. Por lo tanto, Sudamérica no debiese por qué estar ajeno a eso y de alguna forma eso es lo que estamos viendo. Nosotros en la primera ola, a mediados de junio del año pasado, ya casi llegando a completar 12 meses, llegamos a tener 6.000 casos diarios. Hoy día estamos en 8.200 y es muy probable que esto pueda seguir subiendo a pesar de que ya llevamos 10 días en gran parte de nuestro país con un confinamiento bastante duro. De acuerdo, además, y esto es algo que te escuché el otro día, dicho sea de paso, y es que, digamos, todas las personas que conocen de pandemias saben que las pandemias se comportan en olas, en 1, 2, 3 olas, y que no es tan fácil contenerlas, ¿cierto? Y que más bien parece ser que a veces lo que afecta es que uno no escucha de que así se comportan en efecto las pandemias hasta que llega la segunda, tercera ola. ¿Ha habido tal vez hay una falla comunicacional o tal vez no? Tal vez se pensaba controlar. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Bueno, en el caso de Chile o tal vez como lo veas a nivel Latinoamérica, ¿no?
Es difícil poder dar una sola explicación. Yo creo que todos los países han tenido segundas olas, terceras olas incluso en Europa. Y obviamente uno no podría decir que todos los países lo han hecho mal en cuanto a la parte de comunicación, de hacer una buena comunicación para que llegue a cada uno de los hogares de cada país. Pero efectivamente puede darse de que, a propósito de que tenemos la escuela, los colegios cerrados, es muy difícil poder educar a cada una de las familias de cada país. Es decir, tal como lo hacemos, por ejemplo, en nuestro país con el tema del reciclaje, que son los niños, los menores, quienes educan a sus padres en cuanto a qué reciclar y a qué no se puede reciclar. Bueno, esa misma educación hubiese sido muy útil, pero lamentablemente para el tema de coronavirus los niños, los estudiantes no están en el colegio y por lo tanto cuesta mucho más educar a la familia acerca de las medidas tradicionales de prevención de contagios, que son el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Además, obviamente, de la dificultad propia de una pandemia tan larga. O sea, no es normal quedarse encerrado durante tanto tiempo, no es normal que no ver a sus seres queridos, no ver a sus amigos, y obviamente eso al final termina teniendo efectos de salud mental. Por lo tanto, es comprensible también que las personas se cansen, tengan un cansancio a propósito de los confinamientos, más aún en países más pobres como somos acá en Sudamérica, en donde muchas personas comen de lo que ganan en el mismo día. De hecho, eso es algo que además le añade, digamos, un matiz adicional de desesperación y de cosas terribles que pasan, sobre todo en América Latina, en África también, ¿cierto? Que si no trabajas, si no sales, no puedes comer. Entonces estás entre que te puedes contagiar y entre que tienes que comer, básicamente, que es la verdad una disyuntiva terrible que tener. Ahora, hablando de las cuarentenas focalizadas que ustedes han tenido, ¿se están notando ya resultados de estas cuarentenas? ¿Y hay algún mecanismo particular que estén utilizando para lograr hacer respetar estas cuarentenas? O sea, ¿cómo se hacen respetar en Chile? Yo creo que es muy difícil hacer respetar. No tenemos una cantidad de fiscalizadores ni de policías para estar en cada una de las esquinas de las grandes ciudades de nuestro país. Es algo en lo que la población, la ciudadanía, tiene que pensar en el bien común. Pero efectivamente se hacen controles de tránsito en donde a cada una de las personas se les exige un permiso que se entrega, que tenemos cada una de las personas en nuestro país mayores de 18 años, 2 permisos para salir de nuestra casa a la semana, para poder ir a comprar algo o para poder hacer algún trámite que no se pueda postergar. Y eso efectivamente se hace. Hemos visto en algunas otras ciudades de Chile que ya las cuarentenas están teniendo un efecto, pero obviamente mientras las ciudades grandes de nuestro país, estamos hablando de Valparaíso, de Concepción y obviamente de Santiago, todavía sigan presionando con altos casos, va a ser bastante difícil que los hospitales puedan verse más aliviados. Claro. Ahora, hablando de esto, digamos, en estos periodos de confinamiento, ¿qué es exactamente lo que está haciendo el Estado? ¿Cuáles son las medidas que se están colocando como necesarias para el confinamiento? ¿Cierto? Porque hay confinamientos realmente estrictos en los cuales uno no puede salir en absoluto de casa. Ahora nos estabas mencionando que hay permisos que uno puede obtener. ¿Se necesita algún tipo, o sea, para obtener el permiso, cualquiera puede obtenerlo o es necesario tener algún tipo de trabajo particular o qué es lo que se está haciendo? No, los permisos cualquier persona los puede tener, pero también hay excepciones en cuanto a que hay empleos que son esenciales. Por ejemplo, obviamente el personal de salud tiene que seguir yendo a trabajar a los hospitales, el personal que está a cargo, por ejemplo, de la generación eléctrica, ese es un empleo que es indispensable y obviamente esa persona sigue yendo a trabajar. Son los empleos que se pueden realizar desde el hogar o los que se pueden de alguna forma postergar, los que están siendo restringidos. Y la ayuda que ha dado el gobierno, en este caso, ya contando desde el inicio de la pandemia, para las familias más vulnerables, acerca de lo que comentábamos recién, de que muchas personas al verse restringida su posibilidad de trabajar no tienen ingresos, es que el gobierno ha destinado 18.000 millones de dólares para estas familias, las que se han ido entregando en distintos meses durante los últimos meses. Ahora, y por ejemplo, ¿cómo ha sido, digamos, esa entrega? Porque no quiero desviarme demasiado de
del tema en cuestión, que es la salud o cómo está manejándolo Chile. Pero, por ejemplo, en el Perú hubo al inicio, cuando se trataron de dar bonos, hubo claros problemas por la manera en la que se entregaban los bonos, ¿cierto? La gente tenía que ir físicamente y eso a la vez exacerbaba la probabilidad de contagio. Entonces, en Chile, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo están haciendo que lleguen estos bonos a estas personas? Porque además, dentro de todo, y creo que esto está bien claro, el virus es bastante asimétrico en la manera en la que ataca, ¿no? Suele atacar a los mayores y a los que están, digamos, en una situación económica un poco más frágil también. Yo creo que todos los países obviamente van a tener dificultades de alguna forma en poder llegar de forma correcta a la ciudadanía. Y como tú bien dices, allá en Perú hubo un problema en cuanto a la postulación acerca de los beneficios. Acá también se han visto algunas dificultades, por ejemplo, en quienes califican o quienes no califican para estas ayudas que está entregando el Estado. Pero dentro de la magnitud de lo que ha sido esta pandemia, obviamente son problemas que uno entiende que se pueden dar. Ya estamos hablando de una pandemia que no veíamos hace 100 años en el mundo y de cierta forma es comprensible que de repente se cometan este tipo de errores, pero obviamente la capacidad del Estado es que debe reaccionar y poder corregirlos para que no ocurran nuevamente. Claro. Claro, de hecho sí, pues la verdad que es muy difícil porque nadie tiene más de 100 años de experiencia en esto para poder de alguna manera aplicar lo aprendido en aquel entonces. Ahora, antes de irnos a una pausa, te dejo con la pregunta y es, digamos, ¿qué está ocurriendo en estos momentos a manera de la aplicación de las tasas de vacunación y el aumento de los casos, ¿cierto? ¿Cómo se está avanzando en esto? ¿En qué grupo etario se encuentran? ¿Y qué es lo que esperan que ocurra en las siguientes semanas? Pausa y volvemos con eso. Estamos de vuelta aquí en Contexto y se encuentra con nosotros el director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, Arturo Zúñiga. Estábamos conversando sobre la manera en la que Chile, de alguna manera, que había sido es un ejemplo de cómo llevar la pandemia, sigue siendo azotada por la pandemia, se encuentra en una ola que es difícil de controlar y se tienen que tomar decisiones y se han tomado decisiones de cuarentenas focalizadas. Y justamente en este aspecto, la pregunta que habíamos dejado antes de irnos a la pausa era, digamos, cómo se reconcilia la idea de que se tienen que mantener estas cuarentenas focalizadas, pero a la vez hay una alta tasa de vacunación y además, ¿cómo está avanzando esta vacunación? ¿En qué grupo etario están y cuándo se espera haber vacunado a toda la población? Bueno, nosotros, tal como lo recomendaron los expertos, el Consejo de Expertos acá en nuestro país de epidemiólogos, es que se decidió vacunar en primera instancia al personal de salud, el cual ya se encuentra completamente vacunado, y posteriormente se prosiguió con personas de mayor edad hacia menor edad. Al día de hoy, ya las personas mayores de 50 años ya recibieron su primera dosis y gran parte de las personas de mayores de 60 años también recibieron su segunda dosis. Y ya hemos visto resultados, o sea, la tasa de letalidad está comenzando a disminuir debido a que las personas mayores no están desarrollando enfermedades tan graves como las desarrollaban anteriormente, y al mismo tiempo la tasa de hospitalización de ese grupo etario ha caído fuertemente. Hoy día ya el grupo de personas de mayores de 70 años hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo es menor que el de las personas menores de 59 años, y eso no se había dado. Por lo tanto, estamos viendo cómo la curva de las personas mayores empieza a descender, pero lamentablemente el grupo menores de 59 años sigue creciendo en la medida que esta segunda ola está afectando a las ciudades más grandes de Chile. Uh-huh. Claro, y de hecho es que es un balance, la verdad, muy difícil de mantener en cualquier caso. Ahora, ¿hay pasos en la estrategia que hayan cambiado o se mantiene la estrategia que ha tenido el gobierno de Chile en el manejo de la pandemia? Hasta el momento se mantiene de la misma forma desde la última vez que hablamos, es decir, vacunando desde mayor edad hacia menor edad. Y a propósito de estas variantes que han ingresado a Sudamérica y obviamente a Chile también, es que se está evaluando la colocación de tercera dosis, ¿ya? Para crear mayor respuesta de inmunidad.
y esos resultados se van a dar en los próximos días en nuestro país para ver si este Consejo de Expertos recomienda colocar una tercera dosis a propósito de la aparición de nuevas cepas. Pero hasta el momento, hasta el día de hoy, se mantiene el mismo esquema de vacunación que inicialmente se planteó. Ahora, en el caso de una tercera dosis que se tenga que agregar, me imagino se tendrían que hacer más compras, porque no estaría del todo planeado en las compras iniciales, en la cantidad inicial de dosis. Efectivamente, hay más compras que realizar, pero ya hay un flujo bastante grande de 30 millones de vacunas que ya están acordadas con distintos laboratorios en nuestro país. Recientemente se aprobó por parte de nuestro Instituto de Salud Pública, que es como el CDC de Estados Unidos, la vacuna de CanSino. Esto fue el día de ayer. Por lo tanto, ya tenemos 4 vacunas que están con autorización para poder ser utilizadas en nuestro país, y son 4 laboratorios con los cuales se tenían acuerdos comerciales. Por lo tanto, viene bastante bien esta aprobación que hizo el Instituto de Salud Pública de Chile. Claro, eso, digamos, ayuda bastante al manejo, bueno, al menos con las vacunas. Ahora, tomando en cuenta lo que se está viviendo, tomando en cuenta lo que hemos conversado respecto de olas, ¿cierto? Que además no sabemos cuántas son al final, ¿no? No es como que son 4 o 5 y se acabó. ¿Qué se puede pensar hacia adelante para las personas en Chile y en general creo que ya para todo el mundo sobre la vida en pandemia, básicamente, o semipandemia, ¿no? Porque al final, entendería yo, la vacuna tiene que ser casi siempre todos los años para asegurarse de no estarse contagiando, salvo que de alguna manera se logre erradicar este virus, pero es un virus tan duro que parece ser que no sé si hay una proyección, pero dudo que en 5 años vaya a acabarse, ¿no? Y aunque ocurra, Sebastián, yo creo que los efectos de esta pandemia se van a mantener en varios países, en la mayoría de los países, por ejemplo, en temas de educación. O sea, yo creo que el tema de hacer educación remota va a ser algo que se va a mantener. Lo mismo con muchos trabajos que se dieron cuenta de que a lo mejor los grandes espacios de oficina no son tan necesarios y se puede hacer perfectamente a través de teletrabajo. Y obviamente la medicina. O sea, nosotros vamos a ver, y ya estamos viendo, muchos problemas de salud mental, por ejemplo, a propósito de esta pandemia, o otros problemas de salud que ya se están reflejando y que van a crear una segunda pandemia de enfermedades crónicas o de cáncer que no se pueden diagnosticar a tiempo y que van a tener peor pronóstico, y eso nos va a hacer cambiar absolutamente la forma de atender a los pacientes en el futuro. Y eso tenemos que empezar ya a ver la forma en cómo vamos a hacernos cargo de esos pacientes. Claro. Y te lo doy con un ejemplo, que es, por ejemplo, nosotros en nuestro país diagnosticábamos a 36 mujeres diariamente con cáncer de mama, a propósito del examen de mamografía. Y en tiempos de confinamiento, ese número cae a 18, es decir, a la mitad. Eso quiere decir que hay 18 mujeres que no están siendo diagnosticadas y que probablemente lo hagan cuando tengan un nódulo y que se lo descubran a través de una palpación, y obviamente mientras más tarde se haga, más malo es el pronóstico de esa enfermedad, y vamos a ver en los próximos meses y años un aumento en la tasa de mortalidad a propósito de estas enfermedades que no se están diagnosticando a tiempo. Claro, me parece además que ese es un poco el concepto de muertes en exceso que se utiliza a veces, ¿no? Como bien dices, digamos, en el ejemplo que acabas de dar, al final no es que no haya esas 36 mujeres, es simplemente no se están diagnosticando, ¿no? Y eso no solo es para eso, sino me imagino, por ejemplo, una de las preocupaciones que había en Perú es las personas que necesitan ir a hacer su diálisis, que no necesariamente pueden ir a cada rato, las personas que tienen diabetes y necesitan su tratamiento, que por además ser una comorbilidad, se arriesgan a ir al hospital o a la clínica para tener para ver a su médico y ver cómo se está avanzando. Hay una cantidad de enfermedades que, como esta enfermedad está tomando el primer lugar, la verdad que no se sabe realmente el impacto que esto va a tener, y además el impacto, porque entiendo, y acá tal vez me puedas ayudar, que hay hasta variantes de cómo el COVID afecta a la vida de las personas luego de tener el COVID, aún si lo sobrevives, ¿no? Hay un fenómeno que creo que se llama el COVID largo, que es distinto, y hay hasta efectos de problema de no recibir el suficiente oxígeno o cómo quedan los pulmones. Tal vez me puedas esclarecer un poco eso. Sí, o sea, todo lo que tú mencionaste acerca de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, que
que a lo mejor están posponiendo su visita al médico y que no han podido compensar esto a través de sus medicamentos por miedo a asistir al médico, también van a presionar al sistema de salud en todos los países del mundo. Y lo que tú mencionas al final, existe un tratamiento post-alta, post-egreso de hospitalizado de los pacientes que quedan muy dañados. O sea, una persona de 100 kilos puede llegar a bajar 30 kilos después de haber estado intubado, es decir, conectado a ventilación mecánica por varias semanas. Por lo tanto, el trabajo de recuperación de esas personas es un trabajo muy, muy intensivo en personal, es decir, de estar con un kinesiólogo, de estar con un terapeuta ocupacional, de enseñarle nuevamente a caminar. Las personas, después de estar intubadas, no pueden ni pararse por el descenso en su musculatura. Es decir, hay tratamientos de fonoaudiología que se hacen porque por tanto tiempo de estar hospitalizados pierden la forma de hablar. Y todo eso requiere de un trabajo muy, muy intensivo. Así que lo que se está viviendo es bastante feo en cuanto a lo que se va a venir después. Claro. De hecho, es un tema que tienes toda la razón, es bastante feo, pero todavía no sabemos cómo va a ser, digamos, exactamente el futuro y qué es lo que nos depara, aún con una vacuna, digamos, universalmente accesible. Muchísimas gracias por esa entrevista, Arturo. Vamos a estar, me imagino, posiblemente conversando en el futuro para ver cómo siguen avanzando ustedes y cómo los resultados, digamos, que dan estas cuarentenas focalizadas. Muchas gracias por esa entrevista. Muchas gracias a ustedes, Sebastián. Muchos saludos a todos allá en Perú. Igualmente. Nos vamos a una pausa y volvemos con las conclusiones. Estamos de vuelta ahora con la reflexión final del programa y como hemos visto, la situación en Chile, si bien no es la que tenemos en el Perú, igual requiere de un trabajo constante, duro y que pone bastante presión en el sector salud, en todo el sistema de salud pública y salud privada en el país que se encuentra al sur. Esto además tiene que considerarse en conjunto con el hecho de que los estragos del COVID van a seguir en nuestra región y en el mundo en general por los siguientes años y de que hay un gran número de enfermedades crónicas que en estos momentos no se están atendiendo de manera óptima en Chile y que tampoco es así en todo el mundo. Y esto todavía no se conocen los efectos. Además, y antes de despedirme, no quiero extenderme demasiado, hay que tomar en consideración que hay ciertos momentos en los que el COVID tiene un efecto tan drástico en las personas, tan terrible en las personas, que el retorno a la vida cotidiana es bastante duro. El COVID no afecta de forma igual a todos y tampoco las distintas variantes que en estos momentos se encuentran. Con esto nosotros terminamos a esta hora. Hay que tener mucho cuidado, no se olvide, y tampoco se olvide de buscarnos en YouTube si es que se ha perdido cualquier parte de esta entrevista. Ha sido interesantísimo y por favor revísenla si así lo necesita. Y esta y muchas otras más. La primera que tuvimos con justamente Arturo también, y todo lo que tenemos sobre el sector salud y sobre COVID en particular y la manera en la que se está llevando a cabo las distintas políticas públicas en otros países y en el Perú también. Además tenemos economía y todo. Solo tiene que poner en contexto en el buscador de YouTube y nos va a encontrar este programa y todos los demás. Con eso nos despedimos. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.